noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Sé que no es fácil lo que estamos viviendo todos. Hoy tenemos 115 días que no nos vemos físicamente, la mayoría de nosotros, pero aún así debemos dar gracias al Señor porque nos encontramos con salud y nuestras familias, ¿verdad?, todos unidos. También debemos darle gracias a Dios porque podemos animarnos y fortalecernos los unos a los otros. Quiero regalarles ese versículo de Primera de Tesalonicenses 5:19 que dice: no apaguéis el espíritu. Voy a orar por las familias y también por los niños en este culto de oración. Padre amado, gracias. Gracias por ser nuestro Padre que nos cuida, que nos guarda y que cada día, mi Dios, está con nosotros. Quiero presentarles todas las familias del mundo entero que se encuentran en este momento, Padre, en angustia, en desesperación, muchos, en desánimos otros, con tantas necesidades, oh Dios, han perdido sus empleos, han perdido seres queridos y no tienen, Padre, la misma situación en la que se encontraba antes de esta pandemia. Pero Señor, sabemos que usted es nuestro amparo y es nuestra fortaleza y podemos estar confiados en sus manos. Por eso presento todas las familias de la iglesia, para que usted las ayude, para que usted las guarde, para que usted las anime, para que usted les provea, Señor, y les mantenga a los que tienen sus empleos, se los siga manteniendo para que ellos puedan seguir teniendo el sustento, Padre, para sus seres queridos. También que usted los fortalezca y que ellos, Padre, cada día se acerquen más a usted y de esa manera usted, Padre, nos va a fortalecer y nos va a sostener. Dejo las familias en sus manos. También pido por los niños, Señor. Los niños en el mundo entero también están sufriendo porque no pueden, Señor, salir a los parques, salir a jugar con sus amiguitos como antes, ir a la escuela. Muchos niños son abusados, muchos niños sufren porque han perdido su padre o su madre, un familiar, Señor. Y te pido, Padre, por esa niñez que sufre, que tú también tengas misericordia, Padre, de ellos. Necesitamos, Padre, que tú los ayudes, que tú los consueles, que ellos puedan recibir ese cariño, ese abrazo que hoy día quizás muchos extrañan. Oro por los niños de la iglesia que no tienen padres cristianos, no pueden orar por ellos, no pueden contarles las historias bíblicas, no pueden, Señor, hablarles de tu palabra. Que pronto, Jesús amado, podamos tener una noticia buena, una noticia de que ya podemos, Señor, congregarnos para que esos niños puedan asistir a la iglesia y seguir escuchando de ti. Los niños son el futuro del mundo, los niños son el futuro de la iglesia y necesitan prepararse, necesitan tener conocimiento tuyo para poder, oh Dios, dirigir más adelante las iglesias y ser los que lleven tu palabra. Por eso, Padre, te pedimos que tu misericordia nos pueda llegar y que pueda sanar esta tierra y podamos todos, Padre, quizás no ser igual que antes, ser mejores y poder, Padre, todos reconocerte como nuestro Salvador personal. Gracias, mi Dios, por escucharnos. Todo lo dejo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas, hermanos y hermanas, que el Señor le bendiga. Y esta semana les voy a traer un pequeño mensaje sobre el libro de Nehemías. Porque el libro de Nehemías es la continuación registrada sobre el libro de Esdras. Y Nehemías, el autor del propio libro, él se había criado en Persia con los exiliados israelitas del pueblo de Babilonia. Nehemías, al crecer, ganó un pueblo muy importante ante el pueblo, donde él tenía la confianza absoluta del rey Artajerjes, el rey en ese momento de Persia. El copero era el que se encargaba de probar tanto las bebidas como los alimentos del rey, dado a que posibles atentados contra el rey podían envenenar tanto su alimento como su bebida. Entonces Nehemías, como el copero, él era encargado de probarlos antes de que el rey comiera, para evitar un envenenamiento, como había mencionado. Durante su transcurso como el copero del rey, Nehemías se enteró sobre la situación que estaba pasando el pueblo de Israel y se sintió muy agobiado, muy triste ante su pueblo. Y el rey Artajerjes, cuando se enteró de cómo se sentía su más leal súbdito, él lo nombró gobernador del pueblo de Israel. Ya poco después, cuando Nehemías tomó su puesto como gobernador de Israel, él, bajo constantes oraciones,
con ayunos, con fe y siguiendo la palabra del Señor, manteniendo una comunión muy cercana con Dios, él logró llevar al pueblo de Israel a un avivamiento y también logró reconstruir los muros de Israel en 52 días, tal como nos dice Nehemías 6:15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Aquí nos confirman que los muros de Israel fueron terminados en 52 días gracias por el arduo trabajo que tuvo Nehemías sobre el pueblo de Israel. Entrando un poco más en tema, quisiera que pasemos al capítulo 10 de Nehemías, más específico al versículo 28, donde después de los primeros 27 versículos del capítulo 10, que nos dicen una lista de lo que sería todos aquellos que firmaron el pacto para seguir la ley de Israel, nos dice en el versículo 28, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los vivientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos y de las tierras a la ley de Dios con sus mujeres y sus hijos e hijas, todo lo que tenía comprensión y discernimiento, y seguimos en el 29, se reunieron con sus hermanos, sus principales y para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Aquí lo que nos están diciendo es que todos, absolutamente todos en el pueblo de Israel, tanto los que habían emigrado del pueblo de Israel, volvieron y se reunieron para firmar este pacto donde ellos tomaban esa disciplina, tomaban ese labor de seguir la ley de Dios. Ellos pactaron todos, absolutamente todos, que seguirían la ley de Dios. Eso es lo que nos dicen estos dos versículos del capítulo 10 de Nehemías. Pensando un poco más, hoy en día pasa algo similar. Investigando un poco, encontré que en una encuesta realizada en Estados Unidos, el 82% de los estadounidenses creen que la Biblia es la palabra de Dios. Y más de la mitad dicen leer la Biblia una o dos veces al mes, como mucho. Sin embargo, la mitad de esos mismos 82% no puede mencionar ninguno solo de los 4 evangelios. Y menos de la mitad afirman que no saben quién dio el sermón del monte. Ellos conocen sobre el sermón, pero no saben quién los dio. Si pasamos un poco más adelante a Santiago 1:19, nos dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Aquí Santiago nos está diciendo, debemos escuchar muy bien, prestar mucha atención al momento de aprender sobre la palabra de Dios. Más que nada porque en el tiempo de Santiago, la única forma de aprender o la única forma que ellos tenían en ese entonces, al momento de aprender sobre la palabra de Dios, era escuchando las enseñanzas que daban en el templo. Ese era su único método de aprender. Entonces él da una instrucción para ser prontos para oír. ¿Por qué? Porque, como ya dije, era su única forma de aprender. Y esto fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel concentró toda su atención en escuchar y aprender de la palabra del Señor para aplicarla en su vida tanto personal como cotidiana. Esa fue la misma razón por la que firmaron el pacto. Si regresamos unos pocos libros atrás, iremos a Lucas 24:27, que nos dice así: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que de él decía. Hoy en día la Biblia está en 1800 idiomas y es el libro más vendido de la historia. Según encuestas, si hemos descuidado la lectura de la palabra, hoy en día podemos oír, leer, y aún así muchos creyentes son indiferentes a la palabra de Dios. Lucas 11, versículo 28 nos dice: y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí
lo importante es ser oidor de la palabra de Dios, pero eso por sí mismo no tiene un valor permanente. Debemos desarrollar esa disciplina de poder practicar y ser hacedores de la palabra del Señor. Si volvemos a Santiago, en Santiago 1:22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. No nos podemos permitir solo escuchar la palabra de Dios, pues nuestro propósito principal es oír o leer la palabra, debe ser hacer lo que nos ha mandado la palabra del Señor. Como sabemos, la palabra del Señor es nuestro manual de instrucciones de la vida. Aquí podemos encontrar la respuesta a todos nuestros problemas. Por eso debemos desarrollar esa disciplina para la palabra del Señor. En otras palabras, leer la Biblia sin aplicarla en nuestras vidas sería como decirles, mirar en un espejo antes de salir a hacer una diligencia y salir de la casa sin limpiarnos las manchas que el espejo reflejó sobre nuestro rostro, salir sin importarnos lo que vimos en el espejo. Así mismo sería, no tenía sentido leer la Biblia sin estar dispuestos a someterse a lo que dice y a obedecerla. Las necesidades más presentes hoy en día es que los creyentes lleguen a estar seriamente comprometidos en la lectura de toda la palabra de Dios, porque ella es la que discierne nuestro pensamiento y las intenciones del corazón. Si vamos a un libro más atrás, justamente a Hebreos 4:12, nos dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios nos habla por medio de su palabra. Mientras que la leemos, nuestros pecados, nuestros deseos de desobediencia vuelven a nosotros, ya sea por ignorancia o omisión, son recordados por nuestra mente. Esto nos lleva a una convicción y a la limpieza. Si vamos a 1 de Juan 1:9, nos dice cómo podemos limpiarnos. En 1 Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces así es que podemos llegar a ser hacedores de la palabra. Volviendo a Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Nos está dando la manera. Tenemos que ir al Señor y de corazón arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra desobediencia ante Dios, para que Él nos limpie y poder así ser hacedores de su palabra, para que se nos haga un poco más fácil volvernos con esa disciplina para poder seguir la palabra del Señor. Si vamos a Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. De esta manera, Él nos confirma el motivo por lo que es importante conocer a Jesucristo. Aquí Moisés es el que nos está confirmando cuál es nuestro motivo principal, nuestra forma de acercarnos más a Dios a través de su palabra. Si vamos a Mateo 4:4, nos dice: y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí en este versículo nos dice que el pan se refiere tanto a nuestro alimento del cuerpo como a nuestro alimento espiritual. Como toda palabra que está escrita desde Génesis hasta Apocalipsis, ese es un alimento para nuestro espíritu. Eso es nuestra forma de acercarnos un poco más a Dios a través de su palabra. Y esto nos lleva a un avivamiento. Y en Israel, al momento de gobernación de Nehemías, hubo un avivamiento, sí, pero primero hubo un acercamiento personal con Dios. Primero ellos tuvieron esa comunión más cercana con Dios para poder llegar al avivamiento. Y
Así, después del avivamiento, después del acercamiento personal que tuvieron, ellos estuvieron completamente seguros de firmar el pacto con Dios, porque ya tenían esa comunión. Hoy en día, con la situación que estamos pasando a nivel mundial, tenemos este tiempo para poder reflexionar sobre nuestra vida y nuestra relación con Dios. Y tal como hizo el pueblo de Israel en el capítulo 10 de Nehemías, que se arrepintieron de sus pecados e hicieron un pacto para guardar la ley de Dios. Hoy es un día en el que podemos acercarnos un poco más a Dios. Hoy, más que nada, la juventud panameña nos podemos acercar más a Dios. Tenemos tantas herramientas para poder acercarnos a Él que no hagamos, sería prácticamente perder nuestro tiempo. Hoy podemos hacer un pacto para ser hacedores y ser oidores de la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por un día más de vida, Señor, te lo agradecemos. Te pedimos que nos dé salud para soportar esta difícil situación que estamos pasando. Señor, ayúdanos, danos sabiduría para poder aprender de tu palabra, para poder entenderla de mejor manera. Señor, te pedimos, por favor, que nos guíes y que nos mantengas en tu cuidado, Señor. Te lo agradecemos mucho en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén.